diciendo que toda rama que en él no da fruto, la poda. Tenemos que tener en cuenta, Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Pero él dice que toda rama que en él no da fruto, él la corta. Pero aquí la palabra la corta no es la que aparece en el Nuevo Testamento en el original. El original fue escrito en el idioma griego. Así que la palabra que dice allí, en vez de decir la corta, la palabra es en griego la palabra airo. Y esta palabra airo significa es la levanta. O sea que lo que está diciendo Jesús aquí es que toda rama que en mí no da fruto, la levanta. Eso es lo que significa la palabra airo en griego, la levanta. Pero tenemos que tener en cuenta que la vid no es como cualquier árbol, es más que todo una planta y es una planta trepadora porque sus ramas, ellas se entrelazan entre ellas mismas y ellas no son como un árbol de manzana o de naranja que tiene esas ramas fuertes y tiene las ramas firmes. No, estas ramas todas son trepadoras y ellas se entrelazan y necesitan siempre de tener un soporte, algo que las aguante, porque si no ellas caen al suelo. Y por eso aquí dice Jesús que toda rama que en mí no da fruto, la corta. O sea, el labrador la corta, pero ya vimos que no es la corta, porque en el griego es la levanta. O sea, que toda rama que cae al suelo, la levanta. Y Dios no quiere cortar a nadie de la vid, porque nosotros cuando ya aceptamos a Cristo, estamos en la vid, estamos conectados a Cristo. Y si alguna de las ramas cae al suelo, lo que hace el labrador es que la levanta, porque allí en el suelo no puede producir fruto. Y hermanos, eso fue lo que Jesús hacía todo el tiempo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Jesús siempre hacía el bien. La palabra dice en Hechos 10:38 que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús siempre estaba restaurando a las personas, estaba sanando, estaba restaurando, estaba liberando. También vemos cómo Jesús, cuando se encuentra con Jairo, Jairo le pidió a Jesús que fuera a sanar a su hija. Y eso está en Marcos 5, versículos 36 y 41. Ya Jesús iba a ir a la casa de Jairo. Cuando llegaron de la casa de Jairo y le dijeron que ya no molestara más al maestro porque su hija había muerto. Y Jesús lo que le dijo a Jairo enseguida fue: no temas, le dijo. Y fueron a la casa de Jairo. Y cuando llega allá, Jesús toma a la niña de la mano y le dice Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Y esa es la misma palabra. Ese levántate es la palabra en griego airo, que significa levantarse. Es la misma palabra que Jesús utilizó cuando dijo que toda rama que en mí no da fruto, la levanta. Es airo. Y también vemos lo mismo cuando Jesús va a la casa de Pedro. Eso es en Lucas 4, versículos 38 y 39. Jesús sana a la suegra de Pedro. Ella estaba enferma con una fiebre muy alta y Jesús reprendió la fiebre y la fiebre salió de la mujer y ella enseguida se levantó. Ahí está otra vez la misma palabra airo en griego, y es lo que significa es levantarse. Y esta señora enseguida se levantó y les preparó una comida. Así que lo que está diciendo Jesús en Juan 15:2 es que toda rama que en mí no da fruto, el labrador la levanta, no la corta,
sino que la levanta. Y allí mismo sigue diciendo que, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Aquí hay otra palabra también, dice, ya aquí la rama sí está produciendo frutos, está produciendo uvas, pero como está produciendo frutas, el labrador dice que la poda, pero esa no es la palabra tampoco. En el griego la palabra significa es limpiarla y es la palabra en griego katairo, significa limpiar pero con agua. O sea que ya cuando una rama está dando fruto, produce las uvas, lo que hace es que la limpian con agua. Y eso era lo que pasaba cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en la antigua Israel. Así era como trataban a los viñedos, a las plantas de las uvas en los viñedos. Venían y cuando ya daban fruto, daban uvas, ellos la limpiaban con agua, la limpiaban de todas las pestes, las plagas que se le pegaban a las uvas y así ellas podían dar más fruto. Aleluya. Y esto lo vemos que tiene sentido en que sí es la palabra esa, katairo, que las limpian con agua, porque en el siguiente versículo, en el 3, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios, ¿sí? Y están limpios, o sea, están limpios con agua. Porque dice, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Aleluya. Entonces fíjense, así es como limpia el Señor a sus discípulos, es a través de su palabra. Y eso lo vemos también en un pasaje en Juan 13, en el versículo del 3 al 11, y vemos allí que Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y dice en el versículo 3, dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Hermanos, aquí Jesús va a hacer algo que cualquier persona podría pensar que es una obra o una tarea minúscula, ¿verdad? Porque generalmente los que hacían esa tarea era un sirviente en una casa. Aquí están los discípulos de Jesús y está Jesús con ellos y Él es el que le va a lavar los pies a sus discípulos. O sea, Jesús está actuando aquí como un siervo. Pero ¿saben por qué Jesús hace eso? Bueno, porque Jesús dice aquí que sabiendo que su Padre le había puesto todas las cosas sobre sus manos y Él sabía que había salido de su Padre y a su Padre volvía, fue así como Jesús iba a hacer esta tarea de lavarle los pies a sus discípulos. Hermano, Jesús no tenía ningún complejo de inferioridad, ¿sí? Por hacer eso de lavarle, porque eso lo hacía, una tarea que lo hacía, era un sirviente prácticamente, porque la gente allí en Israel, en esa época, todos tenían los pies sucios. Cada vez que llegaban a una casa, los pies se le ensuciaban con toda la tierra, con el polvo, porque las calles no eran pavimentadas. Así que tenían esa costumbre de lavar los pies con agua. Y esto era lo que Jesús estaba haciendo allí. Así que Él pudo hacerle esta tarea a ellos porque Jesús sabía quién era. Jesús no tenía ningún complejo de inferioridad. Él sabía que era heredero de todo porque su padre le había puesto todo en sus manos y él sabía que había venido de Dios y a Dios también volvía. Y hermanos, nosotros también no tenemos por qué estar, así como Jesús, no tenemos por qué tener ningún complejo de inferioridad, porque nosotros también tenemos que saber y meditar en esa palabra, que nosotros, al igual que Jesús, nosotros somos hijos de Dios y también somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo, como dice en Romanos 8:17.
Así que nosotros también podemos servir a las demás personas y hacer tareas que aparentemente son minúsculas, ¿verdad? Así como Jesús, de lavarle los pies a sus discípulos, aleluya. Por eso es que tenemos que siempre estar conscientes de quiénes somos, nuestra identidad que es en Cristo, aleluya. Y sigue diciendo aquí la palabra en el versículo 6, porque Jesús le estaba lavando los pies a sus discípulos y ahora le llegó el turno a Simón Pedro. Jesús le va a lavar los pies a Simón Pedro, pero este le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? O sea, él estaba asombrado de que Jesús le iba a lavar los pies a él. Ellos saben que Jesús es superior, que es su líder, que es su pastor, que es su maestro, y no se imaginan que él es el que le va a lavar los pies a él. Eran ellos los que tendrían que estarle lavando los pies a Jesús. Entonces Jesús le respondió a Simón Pedro, le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. O sea, Jesús les está diciendo, ustedes me ven aquí no nada más lavándole los pies, pero hay algo, hay una enseñanza, hay algo espiritual aquí. Esto nada más lo que ellos veían era lo natural, que Jesús les estaba lavando los pies. Entonces le contesta Simón Pedro a Jesús y le dice, jamás me lavarás los pies. Pero Jesús le dice, si no dejas que te lave los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces fíjense, allí enseguida Simón Pedro le dice, Señor, entonces no solo lávame los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Sí? Ahora primero no quería que lo lavara, ahora cuando le dijo a Jesús que no iba a tener parte con él, o sea, que no iba a caminar con él en el ministerio, ahí sí dijo, ay Señor, entonces ahora lávame las manos y la cabeza, o sea, báñame todo. Pero aquí Jesús viene y les explica algo, les va a dar la explicación del por qué les está lavando los pies. Y esto es en el versículo 10. Jesús le dijo a los discípulos, le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Cuando él le dijo, pero no todos, mírenlo a quién se refería, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Él se refería a Judas Iscariote. Todos los discípulos estaban limpios, los 11, pero el único que no estaba limpio, no estaba todo bañado, era Judas Iscariote, que era el que iba a traicionar a Jesús. Así que hermanos, aquí Jesús les está explicando a ellos a través del lavamiento de los pies, les está dando una lección espiritual a ellos. Y por eso él le dijo que el que se ha bañado, aquí esta palabra bañado también lo vemos en el griego. En el griego la palabra bañado es la palabra louo, y louo significa bañarse completamente. Recuerdan que Pedro le dijo, Señor, entonces lávame también las manos y la cabeza. Eso es bañarse completamente de la cabeza hasta los pies. Pero ya Jesús le dijo, ya ustedes han sido lavados, y fuimos todos nosotros lavados, los que creemos en Cristo, fuimos ya lavados completamente con la sangre de Cristo, prácticamente de la cabeza a los pies, y Él nos limpió de todos nuestros pecados. Por eso Jesús le dijo que el que se ha bañado, o sea, la palabra louo en griego, que se ha bañado completamente, no necesita sino solamente lavarse los pies. Y cuando dice lavarse los pies, se refiere solo a una parte del cuerpo, y esa palabra es nipto, o sea, lo único que necesita lavarse diariamente es los pies, como ellos que andaban caminando en esas calles llenas de tierra, de polvo, y lo único que ellos necesitaban era lavarse los pies, porque ya ellos estaban limpios, estaban lavados con la sangre de Cristo Jesús, aleluya. Y hermanos, nosotros estamos aquí en el mundo, ¿verdad? Lo mismo que los discípulos, y nosotros también tenemos nuestro caminar, nuestro andar, y nuestros pies también se llenan de polvo. ¿Y cómo? Bueno, en todas las cosas que vemos.
los noticieros, en todas las cosas que miramos, escuchamos chisme, nos dicen cosas, tenemos preocupaciones, estamos en la casa, tenemos problemas en la casa, en el trabajo, cosas que nos ponen como angustiados o hay deficiencia, tenemos carencia en algo, no tenemos algunas cosas. Todo eso es lo que representa ese polvo que coge uno en la calle, esa tierra que nos hace tropezar. Y es por eso que nosotros tenemos que lavarnos los pies diariamente. Y aquí vemos que Jesús le lava los pies a sus discípulos. Pero entonces Jesús, ¿cómo nos lava los pies a nosotros hoy en día? Bueno, Él también lo hace, pero a través de la palabra. Recuerdan que Él le dijo, ustedes están limpios. En Juan 15:3, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y es la palabra de Jesús, su palabra es la que nos limpia a nosotros de toda angustia, de todas cosas que nos pasan por la mente, de todo lo malo que vemos o escuchamos. Él nos limpia a través de su palabra. Y eso lo vemos en Efesios 5, versículos del 25 al 26. Dice la palabra que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla y limpiarla en el lavamiento del agua por la palabra. Es así como el Señor nos limpia, porque Él lo hizo, lo limpió a su iglesia, y nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y es así como el Señor nos lava, mediante el lavamiento del agua por la palabra. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos nosotros para lavarnos los pies? Tenemos que dedicarle tiempo, una sola vez al día, por lo menos, algún momento del día, tenemos que dedicarle tiempo a escuchar una enseñanza o a leer la Biblia, ¿verdad? Especialmente donde se revele a Cristo y toda su obra terminada en la cruz. Tenemos que dedicarle tiempo, y cada vez que tú lees la palabra te lava los pies, así como Jesús le estaba lavando los pies a sus discípulos. Aleluya. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo, porque todo lo que vemos, cosas que nos dicen, vemos que esta persona está enferma, piensas que tú también te vas a enfermar, todas esas cosas, ese es el polvo, eso es todo lo que cogemos en el mundo, y el Señor quiere que nos lavemos los pies mediante su palabra. Aleluya. Y Jesús sigue diciendo en Juan 15, ahora en el versículo 4. Bueno, dice Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Hermanos, la escritura aquí nos está diciendo repetidamente que permanezcamos en Jesús, que permanezcamos en la vid. Y esta palabra permanecer aquí en este versículo es la palabra en el griego menó. Permanecer en Jesús es la palabra menó en griego. ¿Y qué significa? Significa quedarse donde estás. O sea, como cuando yo te digo a ti, mira, espérame aquí, permanece aquí, eso significa que tú te quedas allí donde estás. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, permanecer en Cristo, quedarnos allí donde estamos, pero nos quedamos como lo que somos. Nosotros no somos la vid, nosotros permanecemos en Jesús, pero como lo que somos, como ramas. Nosotros somos las ramas. Jesús es la vid y nosotros somos la rama. Así que Jesús, nosotros no somos los responsables de producir el fruto. Es Jesús. Él es el productor y Él es el que produce el fruto. Y nosotros, que somos la rama, solamente llevamos el fruto. Somos los que cargamos el fruto. Aleluya. Hermanos, y todo esto es la obra de Dios.
Dios mismo fue el que nos puso en nuestro Señor Jesucristo y vamos a permanecer allí en Cristo para siempre. La palabra nos dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice la palabra que gracias a Dios ustedes están en Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría. Eso es lo que es Cristo en nosotros. Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Se dan cuenta? Todo esto es la obra de Dios. Nos puso en su Hijo y su Hijo es todo para nosotros. Él es nuestra sabiduría. O sea que nosotros, como estamos conectados a la vid, cuando vamos a orar podemos decir simplemente: gracias, Señor, que tu sabiduría está fluyendo dentro de mí y yo puedo resolver este problema con esa sabiduría que tú me das. Si ves, estamos conectados a la vid y la vid es Cristo y Él es nuestra sabiduría. Esa sabiduría fluye dentro de nosotros a través de Él. Y Él también es nuestra justificación. Y eso es lo más importante que nosotros podemos tener. Y Dios nos lo dio como un regalo. La justicia de Dios la tenemos a través de Cristo, hermanos. Y eso significa que ya tenemos una relación correcta con el Padre, porque lo que nos separaba de Dios era el pecado. Y Jesús es nuestra justicia, porque Él en la cruz se llevó todos nuestros pecados. Y Jesús también es nuestra santificación, porque Él fue quien nos apartó, nos separó del mundo y nos apartó, nos separó y nos consagró a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Y también Jesús es nuestra redención. Y ya saben, la redención es el precio que paga Jesús para liberarnos del pecado. Y fue su sangre y consiguió la redención eterna para todos nosotros. Así que Jesús ya perdonó eternamente todos nuestros pecados. Aleluya. Entonces, hermanos, así es como nosotros permanecemos en Jesús, siendo conscientes que todo viene de Él. Nosotros no tenemos nada sin Jesús, no tenemos nada sin Cristo, pero hay algo que nos hace separarnos de Él, ¿sí? Y esta separación no quiere decir de que perdemos la salvación, no. La salvación no la perdemos, porque la salvación también es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se jacte. Así que lo que hace que nos separemos de Jesús es cuando tratamos de no estar unidos al Espíritu Santo, ni estar independiente de su Espíritu. Y eso lo vemos en Gálatas 5, versículo 4. Si van a ver cómo nos separamos de Jesús, de esa provisión, de todo lo que Jesús es para nosotros. Es así como nos separamos. Y dice, Gálatas 5, versículo 4, dice: si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿Sí ven? Aquí dice, es por pretender hacernos justos ante Dios. Y acabamos de ver que el mismo Dios nos puso en Cristo y Cristo es nuestra justicia. Pero cuando tratamos por nuestra propia fuerza, por nuestras propias obras, tratar de hacernos justos ante Dios, ahí es cuando caemos de la gracia. Y cuando digo caemos, es porque la gracia es superior, ¿sí? La gracia es Cristo. Y cuando caemos es porque tratamos de recibir el favor de Dios, recibir todas sus bendiciones por nuestras propias obras, por nuestra propia fuerza. Y allí es cuando caemos de la gracia, porque estamos tratando de hacernos justos con Dios por medio de la ley. Entonces ese es el momento en que nos separamos. Pero alguien puede pensar, no, yo pensaba que de la gracia se cae la persona es cuando comete un pecado. Bueno, el pecado es malo, el pecado es destructivo y el pecado trae consecuencias malas. Pero
no es por eso que la persona se cae de la gracia, porque si ustedes recuerdan cuando leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, la gente era pecadora y se le acercaba a Jesús. Jesús, ten misericordia de mí. Eran ciegos, eran cojos. La gente se le acercaba a él, cualquier persona, recaudadores de impuestos, prostitutas, todo. Y la gente podía recibir de Jesús. Recibía sanidad, recibía liberación, los liberaba de demonios. Todo eso lo podían recibir aunque eran pecadores. Y les digo, el pecado es malo, pero ellos podían recibir. Lo que hace que no reciba la persona es cuando la persona comienza a actuar por sí misma sin el Espíritu Santo y confiando en que puede ganarse el favor de Dios es por su propia obra, por cumplir la ley. Hermanos, y la palabra nos dice que en Gálatas 5:18 dice que si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Así que siempre nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo para no caer de la gracia y estar tratando de cumplir por nuestro propio esfuerzo. Era por eso que también en el tiempo en que Jesús estaba aquí en la tierra, los únicos que no podían beneficiarse de Jesús eran los fariseos, porque ellos confiaban plenamente era en la ley de Moisés y ellos creían que tenían el favor de Dios era por cumplir con la ley. Por eso Jesús cuenta la parábola del fariseo y del publicano. Eso está en Lucas 18, versículos del 10 al 12. Vamos a ver esos dos versículos. Esta parábola la dijo Jesús a unos que se creían justos. Si ven, la gente que está tratando de cumplir la ley, ellos se creen justos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nadie podía cumplir la ley. La ley la tenías que cumplir tanto en el pensamiento como en la parte externa, en todo lo que hace, en todo lo que la gente ve, si estás cumpliendo con la ley. Entonces Jesús dice, esta persona se creían justos y despreciaban a los demás. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Empezó a orar y a decir, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Si ven, la persona que está en la ley, que está buscando las bendiciones de Dios por cumplir con la ley, generalmente desprecian a los demás. Y este hombre cree que está cumpliendo con la ley, pero enseguida ya falló. Y dice Santiago en su palabra que solo con uno incumplir un mandamiento eres culpable de todos. Y este hombre en su mente estaba despreciando a su hermano, ¿verdad? Y nosotros tenemos, y la ley les dice a ellos, les exige que amen a su hermano como a sí mismo. Así que ya él de por sí está incumpliendo. Pero de todos modos él sigue orando ahí en el templo y le sigue diciendo a Dios, yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Sí, él le está diciendo a Dios que se merece el favor de Dios, merece las bendiciones porque él está cumpliendo con la ley de Moisés. Pero hermanos, Dios no le debe nada a nadie. No es que una persona le va a decir, ay Señor, mira, yo a ti te sirvo, yo a ti, yo estoy haciendo esto por ti, Señor, tú me tienes que sanar. Tú me tienes que sanar porque yo estoy trabajándote a ti, yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, ahí la persona le está diciendo a Dios que él le debe a ella o le debe a él porque le está trabajando a Dios. Pero Dios no le debe nada a nadie. La palabra dice en Job, capítulo 41, versículo 11, dice, ¿quién me ha dado algo
para que yo tenga que pagárselo. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Si ven, nosotros no, Dios no nos debe nada a nosotros. Él, todo lo que nos da, ha sido por su gracia, por su favor inmerecido. Recuerden, nos dio lo más preciado que tenía, que era su Hijo Jesucristo. Así que, ¿cómo nos va a negar Él a nosotros las demás cosas? Todo lo hemos recibido por su gracia y por su favor. Y dentro de las cosas que hemos recibido de Dios, sin trabajar, sin hacer nada para merecerlo, la salvación. Él nos dio la salvación y también nos dio la sanidad. A nosotros no nos costó nada, pero a su Hijo sí, toda la espalda, todos los latigazos, y el Señor nos dio por su gracia, su favor inmerecido, nos dio la sanidad. También nos da la provisión, todo lo que nosotros necesitamos. Jesús se hizo pobre para que nosotros mediante su pobreza pudiéramos ser ricos. Y no ricos solamente para nosotros, sino para también compartir con los demás. Aleluya. Todo lo que viene del Señor, todo don perfecto, es el amor de Él, es su gracia, es su favor inmerecido. Y nosotros solamente tenemos que recibirlo, no tratar de cumplir la ley, porque enseguida caemos de la gracia y nos separamos de Cristo. Aleluya. Y sigue diciendo Jesús en Juan 15, ahora en el versículo 5. Aquí es donde dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Así que nosotros siempre tenemos que permanecer en el Señor. Y como les dije, tenemos que permanecer como lo que somos. Somos solamente las ramas. Nosotros llevamos el fruto. Y la vid es el responsable. Jesús es el responsable. Él es el productor. Él es el que va a producir el fruto que nosotros vamos a llevar. Aleluya. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es permanecer en la vid. La palabra dice en Mateo 7, versículos 17 al 18, dice: todo árbol bueno da frutos buenos, pero todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Hermanos, nosotros estamos en la vid, nosotros estamos en Cristo, o sea que estamos en el árbol bueno. Nosotros pertenecemos al árbol bueno, así que nosotros vamos a dar frutos buenos, porque estamos en la vid, estamos en el árbol bueno. Aleluya. Y es el Espíritu Santo el que produce ese fruto en nosotros. En Gálatas 5:22 dice la palabra: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Todos estos frutos, el que es encargado de eso es el Espíritu Santo, y nosotros vamos a llevar esos frutos, porque nosotros solamente somos las ramas, no somos responsables de producir el fruto, es el Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Ahora, ¿qué significa cuando alguien no permanece en la vid? Eso está en Juan 15, ahora en el versículo 6. Dice Jesús: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. ¿Sí ven? Es algo como tenebroso. ¿Quién no pertenece? Porque lo van a arrojar al fuego, ¿verdad? Pero bueno, aquí Jesús se refiere es a los que se niegan a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Son personas que no quieren saber de Cristo, no quieren aceptarlo ni a recibirlo como su Señor y Salvador. Entonces, fíjense, nosotros
ya permanecemos en Él, así que no nos tenemos que preocupar por este versículo porque nosotros permanecemos en Él y eso lo vemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 15. Dice la palabra, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y esa es la confirmación que nosotros permanecemos en la vida, permanecemos en Cristo. Apenas tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo habita en ti y ya le perteneces a Cristo, estás en la vida. Aleluya. Y en el versículo 15 dice que todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Se dan cuenta? Ya permanecemos en Cristo y no vamos a ser desechados ni vamos a ser arrojados al fuego para ser quemados, porque ya nosotros pertenecemos a la vid y nosotros permanecemos en Cristo. Aleluya. Hermanos, y ya para terminar y en conclusión, si ya has confesado a Jesús como tu Señor, entonces camina en esa verdad, ¿sí? Estás unido a la vid verdadera, estás unido a Cristo y el Espíritu Santo, Dios, habita en ti y como hijo o hija ya tienes un lugar permanente en la vid y ya tienes un lugar permanente en la familia de Dios. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta iglesia, por todos los que están aquí reunidos, Señor. Gracias por la iglesia, gracias y plenitud y luz y vida, Señor. Gracias te damos por cada miembro de la iglesia, por sus familias, por sus hijos, Señor. Y gracias por los pastores también, Señor. Gracias te damos, Señor Padre, por cada hogar, Señor, por cada matrimonio, Padre, que seas tú restaurando, Señor, toda relación, Señor, con padres, con los hijos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque podemos recibir de ti todo lo que necesitamos, Señor, para llevar esa vida en abundancia que Jesús murió por nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor.